Entonces, el tema que nos toca desarrollar, siguiendo con el ítem 2.23, diseño de obras de arte, sería el tema de pontones y puentes, ¿no? Existe un curso dedicado al diseño de puentes que ustedes van a llevar, me parece que es en el 10º ciclo, en el 9º, en el cual van a desarrollar ampliamente este tema. La configuración de pantalla, activar el Entonces, vamos a ver el tema, el diseño conceptual de lo que son los puentes, no tanto así el diseño estructural, porque eso corresponde al curso de estructuras de puentes, más que todo el diseño conceptual, ¿no? Y algunos criterios de qué tipos de puentes hay, cuándo utilizarlos y los cuidados que se deben tener. Primeramente, un puente tiene diversas partes, ¿no? Está compuesto de la subestructura y la superestructura. La subestructura, ¿no es cierto?, es la que sirve de apoyo para la superestructura y generalmente está dada por la cimentación y luego vienen los estribos o los pilares. La cimentación es como toda edificación, como todo elemento estructural necesita transmitir las cargas, en este caso de la superestructura, hacia el suelo existente. Sin embargo, hay que tener consideraciones más delicadas en lo que son los puentes, dado que pueden haber problemas por lo que es el caudal del río y por lo que es la erosión. Los estribos son aquellas que transmiten, ¿no? Son una especie de columnas, no necesariamente columnas, son placas que transmiten los pesos de las solicitaciones de la superestructura hacia la cimentación. Luego viene la superestructura, que es la parte superior, que viene a ser conformada por el tablero y los otros elementos de superficie, ¿no es cierto? Y pudiendo ser superior inmediata o inferior. Veamos un puente de tipo viga losa, típicamente se ven las siguientes partes, ¿no? Tenemos una viga que es longitudinal, tenemos una losa que puede ser rígida y eso constituye la parte de la superestructura. Vamos a señalar por aquí, como les decía, la superestructura es aquella parte que está compuesta tanto por la viga como por la losa, ¿no? Y todos los elementos que estén ahí encima, como por ejemplo las barandas, elementos de seguridad, etc. Y la superestructura vendría a ser estos pilares de apoyo y básicamente cualquier tipo de cimentación que sea, ¿no? Cimentación superficial o profunda, cualquiera sea el diseño que uno tiene. Entonces también hay elementos complementarios que serían estas losas o acondicionamientos para que se pueda acceder. Ya vamos a ver cómo se da esto en unos detalles de cal y en unos detalles tridimensionales. Bien, entonces, ¿qué tipos de puentes tenemos? Ya hemos mencionado el puente tipo vigalosa. Este puente puede ser una losa maciza, ¿no? Generalmente es una losa maciza utilizada que tiene una longitud Ingeniero, disculpe, buenas tardes. No se le escucha muy bien. ¿Podría aumentar su volumen del micro o acercarse más, por favor? a ver, un momento, vamos a verificar. Ya, bien, este dispositivo lo tengo que tener más cerca. Ahora se escucha, ¿está mejor? Sí, ingeniero, mucho mejor, gracias. Ya, ya, listo. Entonces, como les decía, la característica es que tiene una luz
menor a 10 metros, ¿no? Generalmente estas losas, los puentes de tipo losa no van más allá, ¿no? O van por tramos que estén apoyados cada 10 metros, ¿no? Entonces vamos a ver poco a poco cuáles son las ventajas, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Es muy sencillo y fácil de construir, ¿no? Hacer un encofrado para una losa es bastante simple. Tiene poca presión en los apoyos, tiene esfuerzos cortantes bajos, ¿no es cierto? Porque no tiene vigas y hay una buena repartición de cargas y hay pocas vibraciones, bajo nivel de vibraciones, ¿no? Esta, ya que es una losa rígida, esta va a absorber, tiene fierro en dos sentidos, entonces esa es la ventaja, ¿no? Hay una mejor repartición de las vibraciones y cargas. Trabaja mejor en ese sentido, pero tiene una limitación por el tamaño. Ahora, las desventajas es el peso, ¿no? Como es sólida, si hacemos algo más grande, más largo, va a pesar mucho, el espesor va a aumentar y vamos a tener problemas. Su propio peso es lo que es el elemento que resiste, ¿no? La sección de esta losa, ¿no es cierto? Ese espesor que va a tener es lo que va a trabajar en sí, ¿no? Se limita la luz del obstáculo a salvarse, ¿no? Básicamente son económicas, ¿no? Son fáciles de ejecutar y más, no tan costosas. A ver, acá tenemos algunos ejemplos. Veamos, el primero es uno en una mampostería en arco, sobre la cual hay una losa de rodadura, ¿no es cierto?, que se está apoyando, en la cual los apoyos son fundamentales, ¿no? Tienen que estar bastante rígidos. Igual en esta que tiene un río mayor, es una losa entera, entonces probablemente unos 10 metros aproximadamente. Es un pontón, ¿no? Es un pontón de poca luz. Igualmente para el caso de alcantarillas, se debe considerar la parte estructural, la resistencia de la alcantarilla que ya hemos visto, para poder soportar las cargas, incluso del peso de la losa que podría estar encima, ¿no? Aquí se ve en estas bóvedas, en estas cajas, donde tenemos muros de soporte, ¿no es cierto?, en los tres lados, y la losa encima también trabaja con una losa de concreto, aproximadamente de unos 8 o 10 metros, y está por tramos, ¿no? Tenemos dos tramos, tramo 1 y tramo 2. Listo. A ver, veamos. Tenemos diferentes tipos de losas y configuraciones de pilares, ¿no? También. Básicamente las losas están, y por probablemente tengo unos 10 metros de longitud, está por tramos, ¿no es cierto? Hay un tramo todavía que está volando hacia los apoyos en contención en este tipo de plataforma, ¿no? Veamos otro, este es un pequeño pontón un poquito más pequeño, de repente unos 8 metros o 7 metros. Es bastante, el ancho también es como para un auto y medio. Posiblemente se vayan a turnar el paso del uso de este ancho, ¿no? Tiene adosados elementos de seguridad vial, barandas metálicas y es un tipo slab bridge o losa, ¿no? Veamos otro tipo. Aquí también tenemos uno que está cimentado sobre placas, ¿no es cierto? Placas diferentes que están cada 10 metros posiblemente, ¿no? Y que están salvando la luz máxima de la losa, ¿no? En este caso casi todos los elementos son de concreto e incluso está llevando una tubería adosada a lo largo del pase de todo el puente. Aquí vemos que los puentes de tipo losa rígida son adecuados, ¿no? En el caso de que tenemos vías elevadas,
por ejemplo, con este tipo de pilares tipo hammer o tipo martillo, ¿no? Podríamos ver acá, ¿no? Luces más o menos regulares, importantes, quizá unos 12, 14 metros, y por lo tanto el espesor de la losa es superior, ¿no? También se necesita una enorme cantidad de pilares para este tipo de puentes, ¿no? Pero son más estables y más rígidos. Otro tipo que puede ser un tipo losa deck, ¿no es cierto? Que es una combinación de una losa, de una losa semirrígida que tiene las características de que descansa sobre vigas transversales, ¿no? Las vigas en este caso no son longitudinales, sino son vigas transversales. Eh, Están descansando y están soportando una losa bastante delgada, que es básicamente una losa de paso, ¿no? Probablemente 5 centímetros, 6 centímetros de losa aproximadamente, ¿no? De acuerdo a la longitud. Tienen unas mallas de acero que están descansando y están electrosoldadas a viguetas metálicas, ¿no? Las cuales están comunicadas o soldadas también a otras vigas longitudinales. Es bastante típico ahora el uso de este tipo de losas porque es bastante fácil la construcción. Se arman las viguetas, ya no necesito encofrado en lo absoluto porque esto constituyen unas planchas que vamos a ver, sobre las cuales yo ya no necesitaría, ¿no? Estas son las planchas de las que estamos hablando. Estas planchas que se curvan, que son tipo calamina, que son de alta resistencia, se sueldan a las vigas a través de estos pernos, ¿no es cierto? De estos pernos que están soldados, y estas también están soldadas a las mallas, ¿no? A la malla de temperatura que tiene. Y luego viene un espesor, se vacía todo, ¿no? Como pueden ver, en la sección del vaciado entra dentro de la calamina, de esta calamina gruesa y de gran resistencia, y se forma una especie de bovedillas, ¿no es cierto? Que serían estas que estamos marcando, ¿no? Pero son de concreto. Entonces, como es parecido a una losa nervada, pero cuya plancha metálica está yendo de frente, anclada hacia las vigas metálicas. Entonces, pero el acabado superior es una losa, ¿no es cierto? El acabado superior es una losa. Entonces, hay estas combinaciones, nos permite poner mayor resistencia, mayores luces, es mucho más fácil de vaciar. Se está aplicando en el Perú en bastantes sitios. Es bastante conveniente este tipo, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Aquí está la especie de calamina bastante gruesa, de alta resistencia, sobre la cual va a descansar. Aquí ya no tenemos que gastar en lo que son encofrados. No necesita encofrados, simplemente se anclan estos, se sueldan ¿no es cierto?, a las vigas, y ya está fijo. Y luego se hace la colocación de fierro de temperatura en 2 sentidos y el vaciado. Entonces pasamos a otro. A ver, un momentito. Vamos a pasar al. A ver. Listo. Listo. Entonces, el segundo tipo es el tipo viga losa. Es para luces un poco mayores, ¿no? Ya podemos decir de que nos pasamos desde desde los 5 a los 20 metros, probablemente de los 10 metros a los 20 hagamos la elección de una viga losa. Entonces, el soporte aquí cambia, la forma estructural cambia porque el soporte básicamente son las vigas longitudinales. ¿Cuáles son las ventajas? Son más rígidos, tienen menos vibraciones,
Los puentes no requieren mucha conservación, ¿no es cierto? Eh, no se les hace mucho mantenimiento. Se utilizan materiales locales, que puede ser el concreto, el agregado local, etcétera, ¿no? No hay problemas de transportar vigas metálicas, como en el otro caso, ¿no? Entonces pueden hacerse in situ mucho más fácilmente. Las ventajas es que necesitas un falso puente, siempre para su construcción, para vaciar primero las vigas, o sea, necesita un encofrado en la base que es también es caro, ¿no? Hasta que pueda ser transitable. Veamos la sección transversal de una viga losa típica, ¿no es cierto? Toda la sección nos recomiendan tenerla hasta 7.5, incluyendo la calzada y bermas en los dos sentidos, ¿no es cierto? Como mínimo, y de ahí ya viene la sección del paso peatonal. Estos necesariamente tienen que ir sobre unos apoyos de neopreno, que son los que les llaman apoyos elastoméricos, es un material que es de alta deformabilidad, pero que es muy resistente, sobre el cual constituye el apoyo entre la losa y los pilares. Aquí vemos este tipo de apoyo. En realidad es todo de color negro. Estos vienen en unos paquetes, ¿no es cierto? De color negro, y se colocan justamente en los anclajes para que se transmitan las cargas y cuando haya movimiento o vibraciones de las cargas, ¿no es cierto? De las cargas dinámicas, estas no dañen, no se genere fricción entre la losa que está por aquí encima y el elemento que está, el pilar que está soportando, ¿no? Para que no haya esa fricción. Tiene diferentes espesores, entre 1 y 3 milímetros, ¿no? Son planchas cuyo espesor depende de la carga que va a soportar. Hay que hacer un diseño también para este tipo de neopreno. ¿Qué tipos de cargas actúan o solicitaciones actúan sobre los puentes? Básicamente tenemos la carga muerta, ¿no es cierto? Es el peso del mismo puente y de todas sus barandas, estructuras de separación, carpeta de rodadura, sardineles, etcétera, ¿no? Todo lo que esté ahí de forma fija constituye la carga muerta. Las cargas vivas son los vehículos, ¿no? El diseño del vehículo camión estándar, ¿no es cierto? Que es el camión, es el vehículo de diseño, ¿no? Si es que por ahí va a pasar un tráiler o va a pasar un camión de 8 toneladas o de 10 toneladas, es muy diferente, ¿no? Entonces, la norma peruana ya establece cuáles son los criterios de diseño para, ¿no es cierto?, para estos casos. Listo, este podría ser, digamos, un tipo de vehículo, ¿no es cierto? Tenemos que compatibilizarlo con la norma. Este va a tener un impacto, ¿no?, en 2 líneas. La carga dinámica que existe a raíz de estos vehículos, aquí tenemos un carrito, pues, a ver, tenemos un carrito que es nuestro vehículo de diseño. Entonces esto va a generar una carga dinámica, ¿no es cierto? No es realmente, no podemos decir que es como edificación, es una carga estática, sino que al transcurrir por la vía, este vehículo va a hacer vibrar. Entonces esta vibración, ¿no es cierto?, se debe correr cada 3 metros, ¿no es cierto?, como una carga distribuida y una carga puntual concentrada. Aquí vamos a ver en más detalle cómo se da esto. Entonces tenemos aquí una carga distribuida de acuerdo al peso, más una carga concentrada.
¿no es cierto? Entonces, en la carga, tiene esta fórmula de acuerdo a la luz, ¿no es cierto? Que estamos para luces menores de 28, entre 28 y 100, mayores a 100, otro tipo de cargas, ¿no? En toneladas por metro lineal. Y ese sería para el momento, y para la cortante lo mismo, ¿no? Obedece a ese tipo de distribución para poder modelar esto. Aquí tenemos un ejemplo para justamente la carga especial de un camión, ¿no? De cierta denominación, que sería nuestro vehículo de diseño, para lo cual, utilizando esas fórmulas, tendríamos los cálculos de los momentos y de las cortantes para la modelación. También existe una fuerza de impacto, ¿no es cierto? ¿Qué tal si un vehículo puede tener un impacto contra algún elemento rígido, un barandal o un parapeto, etcétera? O un impacto lateral, ¿no es cierto? También se considera un 30% adicional. Existen fuerzas longitudinales, como podría ser la fuerza del tráfico, ¿no es cierto?, que puede generar alguna incidencia. Tenemos, si es una estructura curvada, podríamos tener una fuerza de impacto centrífuga también. Tenemos la carga del viento. Ustedes saben que los puentes son esbeltos, y si son bastante esbeltos y de poca sección, pueden sufrir del fenómeno de la resonancia, ¿no? Pueden entrar en resonancia y pueden colapsar. Entonces, y esto es solamente producido por el viento. Muchos puentes han colapsado, ¿no? Puentes grandes han colapsado por el efecto de la resonancia. Aquí vemos algunos ejemplos de unos pontones, ¿no? De algunas ejecuciones en campo, ¿no? Se recomienda que debe estar enrasado con la rasante, o levantar la rasante, ¿no es cierto?, a medida de que se aproxima al pontón. El acabado puede ser totalmente plano, o puede ser un poquito curvo para que el agua escorra a los costados. A ver, veamos aquí hay otro pontón pequeñito también que se mimetiza dentro de lo que es la superficie de rodadura. Acá uno más grande, probablemente ya de 10, que es viga losa, un poquito más, ¿no?, para un río que posiblemente se puede cargar. Tiene sus defensas de concreto ciclópeo. ¿Qué características vemos? Los de construcción en lo que son losas macizas y puentes viga losa, normalmente todos son hechos in situ, ¿no? Otro tipo de puentes con vigas prefabricadas también que se han ejecutado ya incluyen ese transporte muy cuidadoso de las vigas y el izaje, ¿no? Estas vigas prefabricadas deben estar diseñadas para el izaje, ¿no?, porque durante el izaje pueden experimentar momentos y corte para el cual no están preparadas y pueden colapsar. Igualmente, todos los elementos de montaje, como superestructuras, etcétera, se deben de tener suficiente cuidado. Luego de 28 días de vaciado, se hace el retiro del encofrado para que entre a trabajar, ¿no? Algunos puentes han colapsado antes o en el día de la inauguración. Siempre teniendo en cuenta el curado permanente. También es necesario aplicar una inspección y mantenimiento. Aquí hay bastante falla por parte de las entidades, ¿no? Tanto ministerios como gobiernos regionales y locales, casi nunca se hace mantenimiento e inspección, ¿no? No hay una entidad que está controlando cómo está el estado de los puentes, ¿no es cierto? Básicamente a nivel nacional sí se inspecciona, pero los puentes de carácter departamental y local están al abandono. Para eso recomendamos que ustedes tengan como libro guía para el diseño de puentes, este manual de puentes del MTC, donde por lo menos debemos revisar la ingeniería básica, ¿no? Realmente es bastante extenso, ¿no? Probablemente unos
300 a 500 hojas de contenido de todos los aspectos para el diseño de puentes. Esto lo van a ver a mayor detalle en el curso de diseño de puentes, ya al 9º, 10º ciclo. ¿Qué daños se pueden dar en estructuras de concreto, en puentes de concreto? Fisuras, aplastamientos locales, asentamientos, volcamientos, vibración excesiva, daños por... O sea, estos son relacionados al diseño, ¿no? En el momento de construirlos también se generan ciertos daños. ¿Cómo se llaman? Cangrejeras, segregaciones, por mal trato del concreto, fisuración por retracción, digamos, no se ha curado, construcción inadecuada de juntas, recubrimiento inadecuado, exposición del acero de refuerzo al calor, ¿no es cierto? Daños durante el funcionamiento, puede haber daños provocados por el agua, siempre es que están en contacto, corrosión de la armadura, contaminación del concreto, socavación de la cimentación, infiltraciones, etc. Aquí vemos algunos de los daños, ¿no? Impactos en vigas y pilas, impactos en barandas, choques o impactos que puedan haber, fallo de los apoyos, ¿no? De los apoyos sobre neopreno, deterioros del hormigón, mal vaciado del hormigón, juntas deterioradas y sin mantenimiento, grietas en los pilares por aplastamiento, mal diseño de la calidad de los pilares o del dimensionamiento de los pilares, fisuras y grietas en las vigas, mala ejecución, mala calidad del concreto, erosiones producidas por aguas, ¿no? Debe hacerse un tratamiento para vaciar concretos protegidos y con mayores espesores, especialmente las zonas de cimentación que están expuestas y las partes bajas de los pilares, ¿no? Socavación, esto es por un mal cálculo de la profundidad de cimentación, deterioro o falta de soleras, etcétera, ¿no? Esto es por no tener elementos de protección laterales. Y hay muchas fallas también en lo que son los encofrados. Generalmente la gran falla en lo que son encofrados, nadie diseña encofrados, ¿no? En puentes realmente hay que diseñar cualquier encofrado, por más pequeño que sea el puente. No podemos dejar del armado de los listones y de las planchas de base, etcétera, el anclaje, etcétera, todo tiene que estar diseñado de acuerdo a la carga, no solamente la carga del peso, ¿no es cierto?, del peso propio, sino también de las personas y del material. Por ejemplo, si se va a subir un mixer o va a transitar un mixer por ahí, va a empezar a vaciar esa carga operativa, también debe estar registrada y metrada, ¿no? Veamos algunas fallas de puentes que se han dado a diversos niveles. Por ejemplo, aquí podríamos ver varios pilares y toda una estructura que ha fallado, ¿no? Realmente habría que ver los detalles de esta zona, qué es lo que ha pasado. Y sin embargo, no parece tener nada con las lluvias ni asentamientos. Posiblemente ha sido un fallo en el proceso constructivo o en el diseño estructural. Veamos otro caso. Aquí también una falla en el diseño estructural, o posiblemente se ha subdimensionado estos elementos de arco, ¿no es cierto?, que han tenido cargas excesivas al momento de colgar esta losa, ¿no? Estarían bien, pero me parecen muy esbeltos esta estructura como para de repente el peso y las vibraciones que han podido pasar. Aquí se ve en mayor detalle, justo me parece que es en Taiwán. Entonces,
el concreto, al ser rígido, bueno, cuando falla no se deforma, no simplemente se raja y colapsa, ¿no? En cambio, el acero es un poco más noble, se puede deformar y sería un poco más resistente. A ver, veamos otro caso igual. Parece que este tipo de puentes son los que sufren bastante, ¿no? Ha habido un desempotrado de los elementos que estaban, de las colgantes que estaban sujetando la plataforma. Todas se han liberado de la viga superior y ahí ha habido el colapso y obviamente ha jalado toda la estructura del puente hacia abajo. Veamos otro caso, este caso es Miami del año 2018, me parece. Y me parece que acá el problema ha sido, parece que vuela el puente desde estos dos segmentos de apoyo, ¿no? Ese es el total de la luz, pero probablemente este diseño aquí ha habido un colapso también en esta especie de parante, ¿no es cierto? En esta especie de parante que estaba sujetando la tracción del volado, ¿no? Ahí. Entonces esto falló y se cayó por encima de vehículos, con personas ahí en pleno. Me parece que esto fue en una universidad, ¿no? En la Universidad Internacional de Miami. A ver, me parece un error conceptual, ¿no? Mucho volado para esa luz. Esto es en Perú, esta es una falla, ¿no? Por erosión, por socavación, una falla que se ha dado en los, a los extremos de este puente peatonal. Al fallar este estribo, bueno, ya se comprometió toda la estructura y se cayó, ¿no? Aquí tenemos otros en el cual la erosión también ha causado la falla, ¿no? Un puente metálico de tipo Cercha, en el cual básicamente el problema ha sido la socavación en los pilares, ¿no? Que ya han dejado de trabajar. De repente estos pilares deberían ser más profundos o sobre pilotes, etcétera, ¿no? Porque están justo en el lecho en la mitad del lecho de este río. Entonces, aquí es muy importante la función del hidrólogo, tiene que determinar exactamente, lo vamos a ver más adelante, cómo es la sección transversal. Aquí tenemos la sección transversal del río, ¿no? Lo importante aquí es esta zona que vamos a sombrear. Toda esta zona es el perfil de socavación, ¿no? Supuestamente hasta ahí va a erosionar. Entonces, nosotros debemos cimentar posiblemente el cimiento debe estar a este nivel, ¿no? Para que no se afecte, porque este sector que está por debajo se podría ver comprometido. Entonces, el ingeniero hidrólogo hidráulico nos tiene que dar esa profundidad, ¿no? Acá nos dice en ríos de 15 metros. Esto es para un tipo de ríos, ¿no? De ríos no tan profundos. 15 metros por lo menos de la línea marcada, ¿no es cierto? De lo que es el cauce normal. No el mínimo ni el máximo, sino el intermedio, ¿no? Veamos otra gráfica. Aquí también en ríos grandes nos dice que 30 metros. 30 metros, ¿no? Debe ser mucho más profunda la cimentación, ¿no? Veamos otro tipo de ríos.
Ya en zonas costeras, ya es otro cantar. Necesitamos profundizar esto hasta 50 metros. A esa profundidad se debe cimentar, ¿no? A 50 metros. Aquí tenemos algunas dimensiones típicas para algunos estribos y para algunos, ¿cómo se llama? Pilares, ¿no? Estos son los pilarcitos, 2 metros de diámetro. Aquí algunas dimensiones, 12 metros de base, 8 metros de alto para los pilares, para estos estribos, ¿no? Estribos son los laterales y pilares son los intermedios, azul. Entonces aquí podemos tener alguna idea de... ¿Y cuál es el espaciamiento? 20 metros, 20 metros, 20 metros, ¿no? Típico de un puente con pilares, cada 20 metros. A ver, veamos otro caso. Tenemos obras viales también urbanas en las cuales tenemos diferentes elementos de soporte y puentes o rampas, ¿no? Para intercambios viales. Aquí también, ¿no? Que pueden ser de diferentes formas, ¿no? Rectangulares, longitudinales tipo placa, etcétera, ¿no? Vamos a ver un emplazamiento ejemplo de esto, ¿no? Aquí estaría más o menos cada 20 metros igual está distanciado estos pilares, 20 metros, 20 metros, acá algunas secciones de los pilares, unos 50, unos 50, 1,10, hasta llegar a los estribos más grandes, ¿no? Que son de estribos de 37 por 8 metros, ¿no? Realmente bastante enorme. Entonces todos estos pilares están para esa U o rampa que se ha mostrado anteriormente. Acá un poco más de detalle en el desarrollo, ¿no? Se combinan tipos de pilares, ¿no? Estribos, pilares rectangulares, ¿no? Con unos desarrollos que dan un poquito mayor de estabilidad, ¿no? Pilares de sección circular, etcétera, de acuerdo al espacio que tenemos y a la configuración. Otro tipo de puentes también que se ejecutan para obras viales en ríos importantes son los puentes metálicos, ¿no? Por ejemplo, esta luz debe ser aproximadamente unos 30, 40 metros entre apoyos, ¿no? Aquí se nota aquí los sistemas de apoyos que se están utilizando, ¿no? Y son puentes modulares, son de rápida instalación, ¿no? Son para salvar o para hacerlo la ejecución bastante rápida luego de que se ha caído un puente. Aquí la maquinaria está haciendo un refuerzo, un enrocado para proteger justamente estos poderosos pilares de la socavación del río, ¿no? Obviamente este río es diferente en época de lluvias, probablemente esté totalmente lleno en esta altura, ¿no? Hasta por ahí, poquito más, ¿no? Listo. Aquí vemos ya en este puente en funcionamiento, hay varios, una de las cosas que siempre se preguntan es si es que en el diseño nosotros consideramos dos carros en sentido contrario. Generalmente no se hace así, pese a que en la realidad se da este caso, ¿no? Normalmente solo diseñamos para el paso de un vehículo en un solo sentido, ¿no? Acá vemos, miren cuántos, son como 5 vehículos que están cargando el puente. Sin embargo, esto se absorbe con los factores de seguridad que se ponen en el diseño. En los cursos ya especializados de puentes, se va a ver que este tipo de ocurrencias se salva a través de los factores de seguridad, que son factores de amplificación de las cargas, ¿no? Están amplificando las cargas del diseño, porque nosotros normalmente vamos a utilizar
solo a este vehículo para diseñar, ¿no? Al vehículo más pesado que va a pasar por esta zona. Aquí tenemos unos ejemplos también de este mismo puente, cómo se ha concebido, los pilares en el medio de 2 metros de diámetro, acá los estribos laterales, separados más o menos, lo habíamos dicho, 30 metros, ¿no? 32 metros de longitud entre segmentos. O sea, estos puentes modulares van bien en estas longitudes de 30, ¿no? Los puentes modulares no se recomiendan para luces tan grandes, sino para luces hasta 30, 40 metros. De ahí ya se debe tomar otro tipo de puentes. Veamos una ejecución de un diseño que estábamos viendo. Aquí está un puente en un río un poco ancho, ¿no? En una zona en más o menos de altura intermedia, ¿no? En el norte del Perú, en Pacasmayo. Vamos a ver estamos con la luz del puente. Vamos a ver sus características. Aquí vemos una vista 3D, aquí ya está el puente. Veamos la topografía, no es necesario saber más o menos la topografía de toda esta zona para conceptualizar este puente y ver si se deben poner pilares o no, o tiene mucha escorrentía o mucha pendiente para colocar estos pilares, ¿no? Aquí se han puesto varios pilarcitos, ¿no? Y ver si es conveniente poner una cantidad de pilares o hacer otro tipo de puente que vuele desde de un estribo a otro, ¿no? Un puente colgante. Entonces aquí al parecer no es tan empinado, es un poco tendido, entonces el caudal no va a ser tan erosivo. Entonces es necesario tener cargado toda la herramienta de 3D para que estemos viendo el entorno, ¿cierto? De la topografía, especialmente de la pendiente del río. Aquí vemos algo importante de resaltar aquí es el espacio longitudinal del puente, ¿no? Siempre tiene que estar, y lo voy a remarcar, aquí está el puentecito, ¿no es cierto? Inicia más o menos, inicia aquí y termina. Aquí sería el punto 1, ya que estaría el punto 2 más o menos. Entonces debe estar totalmente horizontal o con muy poca gradiente, normalmente los puentes, ¿no? Puede haber alguien que se olvide de este detalle y siga la topografía, ¿no es cierto?, sin considerar sin compatibilizar la planta con el perfil. A ver, veamos más características de este puente. Aquí vemos, ¿no? Se ha tendido el puente en 0 grados, ya se está chequeando segmento por segmento cuál es la topografía. A este lado tenemos unas curvas verticales ¿no? Convexas, ¿no es cierto? Y cóncavas a ambos lados. ¿No? Estamos garantizando el 0% de pendiente. Podemos hacer algunos ajustes a la topografía de los rellenos para que sean más suaves el desarrollo del ingreso al puente, ¿no? O sea, hay que hacer una compatibilidad también de la sección, del perfil con la sección transversal del puente, ¿no? Hay que compensar algunos rellenos con cortes, etcétera. Ya va a los detalles de la ejecución del diseño geométrico, del encaje del puente con el resto de la vía. Aquí podemos configurar la horizontalidad del puente, ¿no? Listo. Veamos los tipos de secciones, diferentes tipos de secciones de los pilares.
Como les había dicho, hay pilares de tipo hammer. ¿No es cierto? A ver, vamos a ver. ¿No? Este sería un tipo de sección que le hemos asignado a este puente. Veamos otros tipos. Este es de tipo integral con tres pilares. Acá lo vemos en el 3D también. ¿No? Este es el tipo pile bent con pilas rectangulares o pilas cuadradas sobre una losa que está desarrollando con unos bordes. Aquí tipo taper, ¿no? Igual tipo tres pilares, cada uno con una cimentación separada. Tipo wall, que serían toda una sección tipo muro, ¿no? Que está atravesando toda todo el segmento de la vía. Entonces, bien, ¿qué hemos aprendido hoy para hacer un repaso de todo lo que hemos visto? Cuándo utilizar diferentes tipos de puentes, cuáles son sus elementos principales, la superestructura, la subestructura, sus componentes, la cimentación, algunas recomendaciones a tomar en cuenta, ¿no es cierto?, en todo tipo de puentes, ya sea en ríos o también en zonas urbanas, ¿no es cierto?, la configuración que tienen estos, los estribos, la separación entre pilares, las luces que se deben considerar, los tipos de puentes, la elección del puente según el tipo de luz, ¿no es cierto?, qué tipos de fallas se dan y cuáles son los cuidados que debemos tomar para evitar estas fallas, los materiales, los encofrados, que son muy importantes durante el proceso constructivo. Y una cosa que me olvidaba es que para un proyecto de puente se tiene que modelar y se tiene que dar especificaciones para cada uno de los procesos constructivos. Por ejemplo, se tiene que dar especificaciones para la construcción, por ejemplo, del falso puente, de cómo se debe vaciar, eh, en qué forma se debe vaciar cada uno de los elementos y el diseño debe soportar cada uno de los pasos de construcción, porque nosotros podemos hacer el cálculo para una estructura ya construida, pero durante la construcción pueden haber ráfagas de viento, pueden haber sobrecargas por el empuje de los encofrados, si es que no se vacía adecuadamente, y eso hace que el puente se pueda caer. Entonces, todas esas consideraciones ya al momento de conceptualizar, y es lo más importante, hacer el concepto del puente y el diseño del proceso, ¿no? Eso es lo más importante en el diseño de los puentes. Bien, entonces hemos concluido con la sesión de hoy día. Inge, disculpe de la asistencia. No sé si me puede considerar, por favor. Tuve problemas con el internet. A ver, un momentito, voy a volver entonces a la... A ver, vamos a volver un momento. Chispas, me he olvidado de mostrarles. Antes de finalizar, les voy a mostrar algunos elementos importantes ¿no?, de los puentes de un proyecto, ¿no? Esto es una sección transversal de un puente sobre una estructura de vigas metálicas, ¿no? Aquí vemos los diferentes elementos, los soportes laterales anclados, la conducción de tuberías laterales, especificaciones de refuerzo de la losa en dos, tanto positivo como negativo, detalles, por ejemplo, es el detalle de los apoyos elastoméricos o neoprenos, todas sus dimensiones, ¿cierto?, características de las barras que se han utilizado, el detalle de las armaduras longitudinales, ¿no?, de los fierros que se están utilizando para este ejemplo de puente, ¿no es cierto? Es una sección en planta, las diferentes secciones transversales, sección transversal en el apoyo, sección transversal en la parte intermedia de la luz, sección transversal en la parte centro, ¿no? Este es en el diafragma, este es en la parte céntrica,
sin diafragma, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Detalles de las vigas, ¿no? Acá podemos ver las vigas metálicas que se están utilizando, ¿cierto? Las diferencias, distancias, longitudes, rigidizadores que se están utilizando para esta viga metálica. Esta era la planta de la viga, la sección, la elevación, ¿no es cierto? En lateral, la vista en planta, ¿cierto? Todas las características de estas vigas transversales que se están utilizando. Acá los efectos de la contraflecha para levantar un poco el puente durante la construcción, y que al momento de ser operativo, esto se va a quedar en cero, totalmente horizontal, ¿no? Esa es la contraflecha de diseño. Los detalles de las soldaduras de los elementos metálicos, de vigas con viguetas. Aquí también las soldaduras que hay entre las vigas y los elementos transversales para diferentes tipos de secciones de las vigas principales y las vigas secundarias. Entonces todos esos detalles debemos de mostrar en un proyecto de puente, ¿no? Esta es la vista lateral de los arriostres o cerchas. Está rigidizando las vigas superiores e inferiores, ¿no es cierto? Detalles de topes de apoyo longitudinal, ¿no? Detalles también de topes laterales. Entonces todos estos detalles se deben consignar en un proyecto de puente, ¿no? Solo para que tengan una idea de todos los detalles que deben ir a nivel de planos simplemente, ¿no? Luego está el cálculo, la memoria de cálculo de todo esto, ¿no? De cómo se ha realizado todo este diseño. Listo, entonces con eso ya podemos concluir. Y a ver, vamos a volver al listado. Y ahora vamos a registrar. Ya se salió. A ver, vamos a tratar de regresar al sistema ERP. Veamos el registro de asistencia automático. Listo. Ahora, por favor, me dictan los nombres. A ver, ¿quiénes están faltando en el registro de ahora? Ingeniero, por favor. También tuve problemas. A ver, Álvarez. a ver, de Alarcón, nuevo, por favor, Inge. a ver, Alarcón, luego, ¿quién más? Gracias. Prado, Rodríguez. Álvarez, ¿quién más? Prado, ingeniero, por favor. Carreño, Inge. A ver, un momentito, Carreño, ya, ¿quién más? Mejía, ingeniero, por favor. A ver, Carreño, luego, Mejía Collar. Mejía, Mamani Prado, Rivera, Inge. Mamani Rivera. ya, Señor, otro, gracias. Prado, Que ingeniero. haya, por Inge. favor. Parado, Que haya, ingeniero, por favor. Naya, Quispe, Rivas, Pata. ingeniero. Gracias. Quispe, luego, Rivas, ingeniero, Rivas. Roman Bacán, por favor. Campana, ingeniero, por favor. Gracias, Roman Bacán, ingeniero. por favor. Ingeniero Campana. Campana, por favor. Payachi, por favor.
Campana. Upayachi. Inquietud, Gracias. ingeniero. Gracias. Oh. Ya, listo, con esto terminamos, ¿no? No hay nadie más para la lista. Entonces, listo, continuamos en la siguiente clase. Repasen, por favor, estos conceptos teóricos. Como les digo, el tema de diseño estructural es parte ya de Ingeniero, disculpe, a del mi diseño. compañero dijo ayer verlo botado el sistema. Sí, saben que tienen que entrar obligatoriamente con su cuenta de la universidad, si no el sistema los va a votar. Eso nos han recomendado en soporte. Entonces, ustedes tienen que ingresar obligatoriamente con su cuenta porque igual al yo hacer el llamado automático del Google Meet, solamente va a registrar a las personas con el registro del correo electrónico o la cuenta de la universidad, ¿no? De la universidad de alumno. No va a hacer el registro si es que alguien entra con otro correo electrónico, ¿no? Tiene que ser con el @uandina.edu.p con ese. Entonces, siempre, si no, los va a votar el sistema. Ayer, por favor, Inge, no pude responder antes. A ver, listo. Listo, cerramos entonces. Ya la próxima clase vamos a ver el diseño igual de muros de contención. Vamos a ver un poquito de lo que es la parte conceptual y algunos ejemplos, ¿no? También el diseño de muros de contención es un diseño estructural, lo cual pertenece al curso, ¿no? de concreto armado 1 o 2 deberían llevar, ¿no? Deberían ofrecerles el concreto armado 2 para que puedan también diseñar muros y otros elementos estructurales complementarios a concreto armado 1, ¿no? Pero vamos a tratar de ver algunos ejemplos rápidos de diferentes tipos de muros, conceptualización más que todo, y de cuándo se debe utilizar cada tipo de muros, que es lo más importante, ¿no? Finalmente, en una obra vial, los residentes no son los que van a diseñar, sino son los especialistas, ¿no? Se contratan ingenieros estructurales, se contratan ingenieros hidráulicos, hidrólogos, geotecnistas. Entonces cada uno de ellos tiene que hacer su parte, ¿no? Pero como un ingeniero de residencia o ingeniero de producción o supervisor, uno debe de saber los conceptos básicos y genéricos de lo que son todas estas obras de arte, en el caso de que de que impliquen diseño estructural. Listo, nos encontramos entonces en la siguiente clase. Voy a detener la grabación de la sesión.